decirles cómo es que un financiero piensa, cuáles son fundamentalmente las características que tiene aquellas personas que se dedican a las finanzas, que toman decisiones financieras en las empresas, ¿sí? Y que fundamentalmente lo hacen todos los días, ¿sale? ¿Cómo están? Déjenme saludarlos. Soy Abel Cornejo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por su paciencia, estos minutitos que tardamos en entrar para poder iniciar esta conferencia, ¿ok? Entonces vamos a entrarle ya al tema de esta conferencia que tiene que ver con cómo piensa un financiero. Muy buenas noches a todos los que se están conectando en las diferentes plataformas por las que estamos pasando hoy. Muchas gracias porque esta conferencia la íbamos a hacer por Zoom, pero la verdad me estuvieron escribiendo que pasara mejor por las redes sociales, que era bastante más fácil, que era fundamentalmente pues más aceptable para todos ustedes, era más fácil conectarse, etcétera, que pueden estar más cómodos que podían estar más cómodos en sus hogares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este estricto sentido, lo que vamos a ir haciendo es dando estos diferentes pasos que caracterizan a quién, que caracterizan a un financiero, y al final pues sus dudas, preguntas, aportaciones, bueno, todo va a estar en los diferentes chats de las redes sociales, y terminando inmediatamente me pongo a platicar con ustedes, a contestar sus dudas y a ver sus aportaciones, como todas y cada una de las conferencias que estamos dando de forma hoy virtual, pues gracias a todas las condiciones que hoy ustedes conocen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a entrarle fundamentalmente a la primera de estas, que tiene que ver con quién, con la primera característica de un financiero, y que es una razón por la cual pensamos así. Los financieros somos personas, de veras se los digo, y lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos totalmente convencidos. Somos personas que devoramos información. Nos encanta ver información sobre la empresa, sobre los mercados financieros, vemos información del plan de negocios, nos involucramos en las decisiones directivas, estamos muy atentos a darle total información a todas aquellas personas a las que les toca tomar decisiones dentro de la empresa. Nos encanta ver información alrededor de la conformación y evaluación de productos financieros. Y sobre todo, yo no conozco un financiero exitoso que no esté en un proceso de aprendizaje continuo. Eso es algo importantísimo, eso es algo fundamental. Devoramos información, pero la información es dinámica, la información cambia todos los días, la información tiene siempre una explicación distinta. La experiencia nos va a permitir sacarlo adelante. La experiencia nos va a permitir, ¿qué cosa? Bueno, tratar de interpretarla de la mejor manera posible. Sin embargo, son tantos los cambios que puede tener un financiero alrededor de sus decisiones, que es necesario que esté en un continuo aprendizaje. Por eso vas a encontrar siempre a los financieros viendo qué hay para el futuro, pensando cómo se pueden dar las cosas, analizando cuáles son los productos que se pueden incorporar a la empresa, porque el financiero dentro de la empresa tiene un mandato fundamental, que es aumentar el margen de utilidad de la empresa. Así como cuando los financieros están en los mercados, que su mandato es aumente el riesgo, no necesariamente súmale el rendimiento. El mandato fundamental que tiene un financiero dentro de los mercados es aumenta el rendimiento lo más que puedas, sin sobrepasar los niveles de riesgo que tus clientes, que las instituciones, que las autoridades te definen. Por eso es muy importante que tú, que quieres ser financiero en el futuro, pues seas una persona que devore información. ¿Estamos de acuerdo? La primera de estas grandes características que tiene un financiero es esta: es alguien que devore información en todo sentido y en todo momento.
¿Cuál va a ser otra característica que tiene un financiero? Otra característica que tiene un financiero que es muy, pero muy importante es que es una persona que debe entender el modelo de negocio. Y cuando tú te metes al modelo de negocio, te das cuenta que esto de las finanzas, pues es tu talento, es lo que te gusta, es donde está tu potencial. Sin embargo, existen un montón de disciplinas, un montón de áreas de conocimiento que forman parte del modelo de negocio y que te tienes que involucrar en ellas. Y es donde, por ejemplo, a los procesos productivos, a las áreas de marketing, fundamentalmente a las partes que generan información financiera, los administradores que toman decisiones alrededor del talento de la empresa, bueno, es el momento de involucrarte con ellos. Por lo tanto, un financiero no solo está involucrado en el término finanzas, es alguien que se clava, es alguien que comprende a profundidad el modelo de negocio. Nunca serás un buen financiero si no entiendes a cabalidad el modelo de negocio donde estés, ya sea una empresa o, por ejemplo, un fondo de inversión. ¿Te imaginas a alguien que quiera ser un trader de un fondo de inversión y que no conozca cuáles son los criterios internos de su fondo y además los criterios externos de la regulación del mismo? Va a cometer un sinnúmero de errores. Entonces, estos tips que te estoy dando, esta forma de pensar de los financieros, aplica tanto para los financieros que trabajan en empresas como aquellos que están en los mercados de valores, en los mercados de de divisas, de derivados, donde mucha gente le llama la atención estar. Ojo, el financiero también es muy importante dentro de la empresa. No puede haber una empresa exitosa sin alguien que tenga un perfil financiero sólido, un perfil financiero robusto. Entonces, más allá de ser una persona que seas capaz de analizar mucha información, de estarte capacitando todo el tiempo, debes ser una persona que entienda a cabalidad el modelo de negocio. Sin embargo, una característica muy importante de los financieros es la adaptabilidad. Déjame decirte algo, por ahí de 1950 a 1960, no parece tanto tiempo, las finanzas se consideraban una parte de la economía. Esto es, los financieros no teníamos una independencia como tal, éramos parte de la economía, apoyados un poco de las matemáticas y que a partir de ahí podíamos ir tomando decisiones, pero más con un perfil económico, matemático, más que como una disciplina sólida, una disciplina que pudiera tener suficientes elementos para poder desenvolverse de manera individual. Entonces, en estos 50, 60 años, los que nos gustan las finanzas, hemos tenido que tener una gran adaptabilidad al cambio. ¿Qué es esto de la adaptabilidad al cambio? Es que ha habido un montón de avances, se han tenido un montón de conocimientos. Hay muchas personas que nos han dicho cientos de maneras diferentes de hacer finanzas y de cómo adaptarlo a las empresas y a los mercados financieros. Y les digo algo, siempre los financieros deberemos tener este modelo de adaptabilidad, porque los productos financieros nuevos, ¿saben por qué existen? Los productos nuevos existen gracias a que resuelven los problemas de los productos financieros anteriores. En ese sentido, siempre existirá la posibilidad de que alguien cree un producto nuevo y nosotros como financieros siempre tendremos que adaptar las necesidades de la empresa a estos productos nuevos para mejorar su rentabilidad, para aumentar el margen de utilidad. Entonces, no solo tienes que aprender, no solo tienes que ser parte del modelo de negocio, sino te tienes que adaptar a los cambios que los mercados financieros, que la ciencia financiera, que este conjunto de conocimientos que han venido de un montón de personas han venido a apoyar a que hoy las finanzas sean una disciplina más independiente, una disciplina más sólida y sobre todo que ya sea reconocida como una actividad independiente, ya sea de las matemáticas o de la economía. ¿Sale? ¿Cuál sería otra de las características que debe tener un financiero? Pues la verdad es que aquí quise juntar dos que son muy importantes. Tienes que ser un líder.
Y esto del líder tiene que ver con tu capacidad para poder no convencer, no influir, sino para poderle compartir a todos los demás miembros de la empresa y sobre todo a sus dueños y su consejo de administración de cómo estructuras las decisiones que van a afectar a todas las áreas de la empresa. Porque tú estás en un lugar donde probablemente no todos sepan, pero sí todos son muy sensibles. No todos sabemos de dinero, pero todos nos interesa el dinero. Y todos somos, ¿qué cosa? Muy cuidadosos con el dinero. Por eso ser un líder que pueda plasmar sus ideas, que pueda compartirlas y que le dé seguridad a todas las demás áreas de la empresa para que con esos criterios que el financiero define, les dé esa tranquilidad suficiente para que puedan realizar sus actividades y puedan aportar a los valores y a los resultados de la empresa. Y sobre todo, un financiero cortoplacista es un financiero que se va a equivocar un montón de veces. Los financieros tenemos que tener criterios primero de largo plazo, tenemos que generar una estructura sustentable de largo plazo que le permita a la empresa tomar decisiones en el día a día de la mejor manera posible. Sí, hay decisiones financieras de corto, mediano y de largo plazo, pero lo que le va a dar sustentabilidad a la empresa, tranquilidad a la empresa, el entendimiento a todas las áreas, insisto, para que busquen los resultados de las empresas y que cumplan con los valores e intereses de las mismas, va a ser que seas un líder con criterios de largo plazo. Si ves hacia atrás o ves solo para los próximos 2 o 3, 4 o 5 meses, te estás equivocando. Vas a tener muchos errores y vas a ser alguien que va a tener que estar corrigiendo en el camino de manera constante. ¿Y sabes qué le pasa a alguien que cambia en el camino de manera constante? Pierde la confianza, pierde la credibilidad en todas las demás personas que forman parte de la empresa. Entonces, los financieros, si tú quieres ser financiero, tienes que ser un tipo adaptable, un líder que piense de largo plazo, fundamentalmente que devore información, que le guste qué cosa, que le guste estarse capacitando de manera continua. ¿Sale? Estoy tratando de hacer como un pequeño resumen en medida que vamos avanzando de algunas de las características que tienen los financieros que verdaderamente son exitosos, que verdaderamente forman parte de buenas empresas, que toman decisiones sustentables y que además se ganan la credibilidad de la gente. Entonces pensemos de largo plazo. Proyectos de 2 o 3 años se podrían convertir en proyectos de 4 o 5 años. Mejor. Gánate esa credibilidad, sigue trabajando todos los días, no te alejes, no califiques, no descalifiques, súmate al trabajo. Y esto es algo muy importante como financiero. Un financiero tiene que evitar criticar, un financiero tiene que aportar, un financiero tiene que ver a futuro, un financiero tiene que ver de largo plazo. Si no, fundamentalmente, insisto, te estás equivocando, ¿ok? ¿Sale? Pasemos a otra de estas características que tienen quienes, los financieros, y del por qué piensan así los financieros. Y esto es algo que es bien interesante. Tenemos que conocer la normatividad financiera local y global. Ojo, no solo porque todo en la vida está regulado, o sea, prácticamente todo en la vida está regulado. Solo el gobierno, la parte que no tiene regulada, bueno, no la podrá hacer, pero los privados, lo que no está regulado está permitido. Se llama afirmativa ficta. En este sentido, debemos aprovechar toda la regulación existente para poder hacer de mejor manera todos los negocios que hace la empresa todos los días. Así es que conocer la normativa financiera local y global nos permitirá hacer mejores negocios todos los días. Y aquí quiero decirlo de esta manera: un financiero piensa de manera global, porque un financiero debe asumir el reto de que su empresa sea global. Y una empresa global no es global solo porque exporte. No, una empresa no es global solo porque exporte. Una empresa es global porque conoce al país donde va a exportar.
Una empresa es global porque conoce las costumbres de las personas, las costumbres de sus nuevos clientes y puede adaptar sus productos para satisfacer mejor esas costumbres que tienen los clientes. Conocen su cultura y la respetan, se involucran y además colaboran con ella. Son personas que no solo hablan un idioma, hablan más de un idioma, pero hablan un idioma de negocios, no un idioma turístico. ¿Va? En este sentido, pensar de manera global y conocer la normativa de forma global te permitirá hacer que tu empresa tenga un incremento de mercado exponencial. Aquí lo que importa es respetar las costumbres de las personas. No hagas un negocio que te guste a ti, haz un negocio que le guste a las personas, a sus costumbres, a su cultura, a su día a día. Hazte atractivo. Fundamentalmente el financiero está encargado de compartirle a la empresa cuáles serán las inversiones relacionadas para salir de esta normativa financiera local, de estos negocios locales y poder dar el paso también hacia dónde, hacia la normativa financiera global y comenzar a convertirse en eso, en una empresa global. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nuevamente, no solo tienes que ser un líder que se adapte a los cambios, sino también tienes que ser alguien que tenga un sustento legal importante en lo local para darle sustentabilidad al negocio, pero también un perfil y un enfoque global para hacer crecer al negocio. De lo local a lo global hay una inversión muy importante en talento, en dinero, en esfuerzo, pero sobre todo tienes que comprender que tu empresa se tiene que adaptar a muchísimos mercados, a muchísimas costumbres y sobre todo a muchísimas maneras de ver la vida, ¿ok? Ahora, en términos de eso, pues un financiero, pues ¿qué le pasa? Pues a un financiero le pasa que está negociando con su empresa, con sus proveedores, con sus clientes, con todo mundo, con sus socios, con los accionistas, con su propia área, está negociando todo el día. ¿Por qué? Porque, insisto, el ser líder no es una imposición. El ser líder es ganar credibilidad. El ser líder te permite permear estos costumbres, estos valores y estas nuevas maneras de ver las cosas. Por lo tanto, tienes que aprender a negociar con cada una de estas áreas. Tienes que enseñarles por qué el cambio, por qué la disminución de un presupuesto hoy en día, por ejemplo, en términos de cómo vamos a arrancar la pandemia, por qué hoy lo importante es mantener tu calidad crediticia, por qué hoy hay que apretarse el cinturón de corto plazo y mantener un alto nivel de liquidez dentro de la empresa, porque es lo único que nos va a permitir ser sustentables de largo plazo. Hoy, ¿por qué a muchas de estas empresas les está costando trabajo el arranque? Porque probablemente hoy tenían 60, 70 productos disponibles en el mercado. Un financiero les deberá explicar que es el momento de no tener 60 ni 70 productos. Es el momento de tener solo 20, 25, 30, los más rentables. ¿Esto implicará que muchos proyectos se pospongan? Sí. ¿Implicará que muchas inversiones se pospongan? También. ¿Implicará que muchas áreas tengan menos proyección, tengan menos presupuesto, tengan menos talento? Sí, pero tú tienes que ser capaz de negociar de manera correcta con las personas, de manera correcta con tus socios, de manera correcta con los demás directivos. Insisto, para darle sustentabilidad a la empresa y sobre todo de largo plazo. Entonces, el financiero se tiene que convertir en un negociador per se todos los días. No solo me tengo que adaptar, no solo tengo que capacitarme, no solo tengo que conocer el modelo de negocios, sino también tengo que negociar todas y cada una de mis decisiones todos los días. El financiero por decreto dura muy poquito dentro de las empresas. Entonces, si tú quieres ser financiero, es muy importante que no te comas esa idea de que porque eres el financiero, pues aquí se hace lo que yo quiero, yo solo con convencer al director tengo y lo demás no importe. Pero sobre todo, ¿saben también qué hace un financiero y por qué piensa de esta manera? Porque es el encargado
de administrar los riesgos de la empresa. Es el encargado no solo de aumentar la rentabilidad de los fondos de inversión, no solo es el encargado de aumentar el margen de utilidad de la empresa, sino también es el encargado de que el riesgo del negocio, que el riesgo del fondo de inversión, que el riesgo del banco donde trabaja no se dispare, que las decisiones que tomen no solo impliquen ganar más dinero. Las decisiones que tomemos necesitamos hacerlas en vista de no aumentar los riesgos. Porque si yo aumento los riesgos del negocio, porque si yo aumento los riesgos del lugar donde trabajo, es muy probable que algunas de las decisiones que tome me vaya yo a equivocar de forma exponencial. Por lo tanto, todas mis decisiones, si bien tienen que estar enfocadas a aumentar las rentabilidades, también tienes que estar enfocadas a que cada decisión no puede aumentar el riesgo de la empresa. Porque aumentar el riesgo de la empresa es idénticamente a poner en riesgo el patrimonio de los accionistas, el patrimonio de los socios, y para eso no nos contrataron. Nos contrataron para aumentar la rentabilidad siempre y cuando nosotros mantengamos intacto, protegido, ¿no? Blindado el patrimonio de la empresa. Por eso aprender criterios de administración de riesgos, tanto estadísticos como operativos, como legales, como ambientales, son fundamentales al momento de tomar decisiones financieras dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, no solo se trata de aumentar el dinero, sino también se trata de quién. También se trata de cuidarlo. Vamos a entrarle ya prácticamente a la última parte de las características que tiene un financiero. Les agradezco a todos los que están en el chat de las redes sociales saludándome con un buenas noches, con un hola. Hola a todos, muy buenas noches. Por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna aportación, déjenmelo en el chat de la red social donde estén y ahorita las vamos a ver y las podemos platicar, ¿ok? ¿Sale? Entonces, si tienes alguna duda, alguna aportación, adelante, es momento de hacerla y en 2 o 3 minutitos que terminen las últimas características de por qué los financieros pensamos así, le entramos a la lectura de esto y si no las tienes, bueno, cuando menos nos saludamos y nos decimos buenas noches todos, ¿va? ¿Cuál es otra característica muy importante que tienen los buenos financieros? Pues otra característica importante que tienen los buenos financieros es que ya entendieron algo, ya aprendieron algo. ¿Qué es lo que entendieron? ¿Qué es lo que aprendieron? Que no se puede alcanzar la perfección. Este es algo muy importante. Si alguien te dice que todo está perfecto, es seguramente alguien que cuando te dice ya está perfecto, algo está omitiendo. La perfección en las finanzas no existe. Siempre va a existir un grado de error que se tiene que administrar. Siempre tiene que existir un grado de error que se tiene que aceptar. Sin embargo, si tú administras bien los riesgos, si te adaptas de forma adecuada, si conviertes a una empresa de tu área local a una empresa global, si estás en un proceso continuo de análisis de datos, un proceso muy ambicioso sobre cómo capacitarte, que además eres un buen negociador y por ser buen negociador, las empresas te van a dar, las áreas de la empresa te van a dar la información necesaria para administrar los riesgos de manera adecuada, es muy probable que este grado de error sea fundamentalmente pequeñito. Siempre va a existir un grado de error pequeñito. Y te digo algo, el financiero no se debe frustrar. ¿Te imaginas un trader de los mercados financieros que se frustre por perder dinero en una operación? Ese no es un trader. Un trader sabe que va a perder más veces que las que gana. Solo tiene que tener claro que cuando gana, tiene que ganar más dinero que lo que pierde cuando pierde. Se oye un poco a trabalenguas, pero es un poco así. Entonces, en ese sentido, los que están en las empresas deben aprender que va a haber cierta divergencia entre
entre los resultados esperados y los resultados verdaderamente obtenidos. Algunas personas dicen que el riesgo es eso, la diferencia entre el resultado esperado y el resultado obtenido. Las personas que están en los mercados financieros deben comprender que la gran mayoría de ellos van a perder más dinero o más veces que las que ganan. Por eso deben procurar, insisto, cuando ganen, ganar más dinero de lo que pierden cuando pierden. Y esa es la manera que tú vas teniendo buenos resultados. No puedes evitar equivocarte, no puedes evitar, ¿qué cosa? Que las decisiones no todas funcionen. Entonces no te tienes que sentir frustrado, te tienes que sentir bien por el resultado final. Tienes que aprender a vivir con los vaivenes. Si tú crees que puedes ser perfecto en todas y cada una de las decisiones que tomes, ¿qué crees que estás haciendo? Estás ensayando el error, lo estás acumulando, y es como si pusieras algo abajo del tapete. Error 1, pero que no se vea y lo tapo. Error 2, que no se vea, lo tapo. Error 25, que no se ve y lo tapo. ¿Saben qué va a pasar un día? Que estos errores son como explosivos y se van juntando y se van juntando y se van acumulando y se van acumulando, y todo lo que no querías que pasara, que se viera y que te dijeran, ¿qué crees que va a pasar un día? ¡Pum! La bomba va a explotar. Y vas a poner en riesgo el patrimonio de los socios y por supuesto la rentabilidad, ya sea de la empresa o de los fondos de inversión o de las actividades financieras que hagas en los mercados. ¿Y sabes qué le va a pasar a lo más importante, que no solo tiene un financiero, sino que tiene todo un profesional? Vas a aniquilar, ¿qué creen? Vas a aniquilar tu prestigio. Y los profesionales que se dedican a trabajar todos los días solo viven de su prestigio. Lo que pueden hacer que su calidad de vida suba año con año, mes con mes, trienio con trienio, quinquenio con quinquenio, es tu prestigio. Entonces lo primero que tienes que saber es que debes de aprender a que la perfección no se puede alcanzar. Y por último, déjenme compartirles esta última característica que tienen quienes, que tienen aquellos que nos dedicamos a la parte de las finanzas, que es que aprendemos a identificar rápidamente al talento. Sí, somos personas que tenemos esta facilidad. ¿Por qué? Porque conocemos el modelo de negocios, porque estamos fundamentalmente comprometidos con los resultados de largo plazo de la empresa, porque sabes las características y el talento que debe tener cada persona en cada uno de los puntos claves de la empresa, porque de manera rápida puedes identificar a la persona que tiene experiencia contra la que no tiene. Puede ser una persona que te vendas excelentemente bien. Yo no estoy en contra de aquellas personas que cuando dicen que tienes que ir a hacer una entrevista de trabajo te tienes que vender bien. Sí, claro que te tienes que vender bien, pero si en los primeros 3 meses no das resultados, si en los primeros 3 meses todo lo que dijiste que podías hacer, solo tienes una excusa por qué no hacerlo, pues en realidad no eres el talento que la empresa estaba buscando. Los financieros lo que tenemos que hacer es estar muy atento del talento que se involucra en todas las áreas del modelo de negocios, en todo sentido, porque las conocemos, porque negociamos con ellos, porque entendemos sus procesos, porque entendemos su aportación a los productos o servicios de la empresa, porque entendemos la importancia de las decisiones del día a día, porque sabemos el tipo de pensamiento que le va a aportar al modelo de negocio de largo plazo. Por eso los financieros tenemos cierta habilidad para poder identificar el talento de las personas. ¿Saben qué es lo más complicado del mundo? Cuando tienes la habilidad para identificar el talento de las personas y las personas se niegan a utilizar su talento y están estacionadas y no avanzan y no progresan y no cambian y no dicen y no colaboran. ¡Ay! Eso es lo peor que le puede pasar a alguien que identifique el talento, que el talento se ponga el pie, que el talento se boicotee por sí solo. Por lo tanto, es muy pero muy importante que dentro de tu actividad financiera, de esta parte de negociación y responsabilidad de los resultados de la misma, pues tú generes la posibilidad de identificar al talento de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces déjenme hacer un
pequeño resumen muy rápido de todo lo que hemos platicado en estos últimos minutitos. Sí, los financieros, ¿qué son? Son personas que devoran información y están en continuo, ¿no?, proceso de aprendizaje. Sí, los financieros son personas que entienden el modelo de negocio. Son personas que, si no entienden el modelo de negocio, cualquiera de sus ideas va a ser corta, cualquiera de sus ideas no va a aportar al resultado del negocio, fundamentalmente de largo plazo. Por eso, si hoy tú solo has aprendido de finanzas, economía o matemáticas en la escuela, o contabilidad en la escuela, es momento de adaptarte, es momento de ir fortaleciendo tu perfil. Los financieros vamos fortaleciendo el perfil en el camino. ¿Por qué no ser economista? ¿Por qué no ser actuario? ¿Por qué no estudiar una maestría en ciencias financieras? ¿Por qué no estudiar una maestría en finanzas corporativas? ¿Por qué no hacer una maestría, por ejemplo, en asesoramiento patrimonial? Y además, ¿quién? Y además, dirección inmobiliaria. ¿Por qué no hacer un MBA global para poder entender a la empresa y cómo las empresas toman decisiones de forma global todos los días? No es que te esté recetando el currículum, solo estoy dando algunas ideas. Entonces, ¿quiénes? Los financieros tenemos que tener esa adaptabilidad. Adaptarnos a nuevas condiciones dentro de la empresa, a nuevos productos dentro de la empresa y fortalecer ese proceso de aprendizaje todos los días. El estar bien formado, el tener conocimientos, el generar experiencia, el ser un tipo comprometido con lo que crees y con lo que sientes, te va a permitir ser un buen líder. Pero sobre todo, vas a comprender de manera cabal, porque un buen líder siempre tiene una visión de largo plazo. Pero nadie puede sustentar una visión de largo plazo si no hace que sea quien, que el negocio sea seguro de forma local al conocer el marco legal, la normativa que la empresa debe cumplir todos los días. Pero sobre todo tienes que tener el compromiso de ir más allá y conocer la normativa global. Porque el gran reto de las empresas, y no solo mexicanas, sino todas las que existen en el mundo, es convertirse en una empresa global. No solo exportar, insisto, costumbres, ¿no?, personas, pensamientos, religiones, creencias, pero sobre todo, lo más importante, convivir con personas que no piensan como nosotros es bien, pero bien importante. ¿Va? Todo este proceso que tú vas a cumplir de manera prácticamente individual dentro de tu área financiera, pues al final deberás mañana tener que negociar con todas las demás áreas de la empresa. Puedes ser un excelente financiero, un excelente matemático, un grandioso evaluador, alguien con una visión maravillosa, global y administrativa de largo plazo, pero si no lo sabes compartir a los socios, al consejo de administración, a los demás directivos y a cada una de las personas que trabajan dentro de la empresa, bueno, pues de mucho no va a servir. Por lo tanto, pues ser negociador, aprender de negociación es muy importante. Algún día, y déjenles platico, algún día tentando esto, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo hacer para aprender de negociación? Por ahí algún día vi un diplomado en cabildeo y prácticas legislativas y dije, wow, ¿eso qué tiene que ver con la empresa? Ok, no importa, es negociación. Y si se puede negociar con los diputados y senadores, Dios mío, puedo negociar con cualquier persona. Y sí, allá fue a ver, ¿no? A estudiar un diplomado en cabildeo y prácticas legislativas. Porque había que ser un buen negociador. Empieza por lo más duro. Imagínense negociar con diputados y senadores. Santo Dios. Se pudo. Acuérdate, no solo tenemos que generar dinero, sino también tenemos que cuidarlo. Cada uno de los negocios, cada uno de las decisiones que tomes dentro de la empresa, necesariamente también tendrán que cuidar el patrimonio de la misma. Y además, acuérdate que no solo es el patrimonio de los socios, sino también es que una empresa, ¿no? De una empresa dependen un montón de familias. Sobre todo, y la más importante, nadie puede alcanzar la perfección.
tienes que aprender a vivir con ella, tienes que aprender a administrarla, tienes que aprender a tener criterios de administración de riesgos, pero sobre todo la mentalidad necesaria, ¿no? La dureza emocional necesaria para poderte levantar cuando las equivocaciones se presenten, cuando las fallas se presenten. Siempre debe haber un plan B. Si el plan A no funciona, ok, plan B. Y si no plan B, plan C. ¿Estamos bien? O sea, no se vale solo apostarle todas las canicas a un mismo a un mismo modelo de negocios, a unas mismas decisiones financieras todos los días. Y para eso, ¿qué necesitas? Pues para eso necesitas identificar al talento de la empresa. Te tienes que rodear de los mejores. Señores, si ustedes creen que trabajar en las mejores empresas de México o del mundo tiene que ver con que vengas de una buena escuela o que tengas dinero o que seas, no sé, algunos calificativos que algunas personas dicen, pues te estás equivocando. ¿Saben qué se necesita para trabajar en las mejores empresas de este país y del mundo? Pues solo que cubras los requisitos para ellas, porque las grandes empresas se dan el lujo de contratar a los mejores, no a los más bonitos, no a los con más dinero, no, se trata de contratar a los mejores. ¿Quieres trabajar en las mejores empresas del mundo? Cumple los requisitos que estas empresas te piden todos los días. Lucha por ello, trabaja, capacítate, estudia, inténtalo, hasta que lo puedas conseguir. Yo les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy en esta conferencia que le puse cómo piensa un financiero, pero en realidad pues le tuve que haber puesto cuáles son las razones o cuáles son las características o cómo le hacen las personas para pensar así y convertirse en un financiero. Pero la verdad quise enumerar todas estas características que tienen quienes, los financieros, y que pudiéramos ir platicando una a una de todas estas características. Buenas noches a todos, pásensela extraordinariamente bien. Buenas noches Lupita, Carlos, Andrés, Rebeca, ¿no? Andrea, Jessica, Alejandra, ¿cómo estás? ¿No? Adriana, ¿cómo estás? Jessy, ¿cómo estás? Mayra, Alfredo, todos, muchísimas gracias los que se conectaron el día de hoy para que pudiéramos platicar de cuáles son las razones por las cuales los financieros piensan de esta manera, ¿ok? ¿Sale? Por eso, para terminar, permítanme compartirles y también darles las gracias a todos aquellos que ya se inscribieron al mentoring en finanzas personales. Se los agradezco muchísimo, vamos muy bien. La verdad es que ha sido un buen año, un buen inicio de año en esta participación de ustedes en los cursos que estoy ofreciendo en este inicio del 2021. La verdad que sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su interés, aquellos que se han inscrito, aquellos que lo intentaron, aquellos que lo van a hacer en el futuro. La verdad, muchísimas gracias. Pásensela extraordinariamente bien. Nos vemos mañana en el evento de Rankia, 7 de la noche. Búsquenlo, ahí vamos a estar en el kickoff de trading de Rankia a las 7 de la noche. A las 8 de la noche nos vemos los que les voy a escribir al ratito para hacer el café financiero digital que vuelve también el día de mañana. Mañana les daré noticias cuando vuelve Finanzas para Desvelados. Acuérdense que Finanzas para Desvelados son los jueves a las 10 de la noche, pero mañana les platico cuando vuelve ya Finanzas para Desvelados. Pásensela extraordinariamente bien. Muchísimas gracias y la verdad es que tengan una linda noche. Hasta luego.